¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista y hoy vamos a hablar con una eurodiputada del partido UPyD, además muy implicada en lo que está ocurriendo en Venezuela, que lleva ya tiempo luchando porque haya más libertad, más democracia en Venezuela. Ella es Maite Pagazaurtundúa, que está en el Parlamento Europeo. Maite, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acogerme en esa televisión. Muchísimo ánimo a todos antes de empezar, y aquí estamos en la sede del Parlamento Europeo para poder denunciar, para poder apoyar la democracia y la libertad en Venezuela. Te decía, Maite, al principio, y decía a los espectadores que nos están viendo, que llevas tiempo muy implicada en el asunto de Venezuela. Lo primero que te tengo que preguntar, lógicamente, es cómo analizas el resultado electoral del pasado 6 de diciembre en Venezuela, las elecciones a la Asamblea Legislativa. Con muchísima esperanza. Es lo mejor que podía ocurrir en una situación de degradación, de politización de la democracia, de las condiciones de vida de los venezolanos. Por tanto, desde ese punto de vista es esperanza, porque es la oportunidad de ir dándole la vuelta a la situación. Ahora bien, sabemos que aquellas personas que han degradado la situación socioeconómica y política e institucional de Venezuela no van a ser muy cómodos o muy dóciles a la hora de abandonar todas esas prerrogativas. Por tanto, sigue siendo muy importante la atención internacional, el apoyo internacional, la influencia que desde lugares como Bruselas, desde el Parlamento Europeo, podamos hacer. Maite, el voto de los venezolanos ha sido claramente un voto que pide un cambio en Venezuela. Sin embargo, ahora la oposición está pidiendo tranquilidad, está pidiendo la cabeza fría, y a pesar de que van a tener un control muy importante, una mayoría muy importante en la Asamblea Legislativa de Venezuela, los pasos van a ir siendo lentos, según parece. Esta debe ser la estrategia desde un punto de vista de una persona que no es venezolana, pero que está muy implicada, como tú, en Venezuela. Bien, lo primero es el respeto a aquellos que están sobre el terreno. Nosotros, quienes apoyamos que los venezolanos puedan recuperar nuevos estándares de vida decentes y dignos que se merecen tanta buena gente, y que queremos que tengan libertades plenas, no enmascaradas en esa corrupción que ha habido alrededor de las instituciones, lo primero que tenemos que hacer es apoyar a quienes tienen que gestionar esto. La templanza siempre es una buena compañera, pero ¿quiénes somos nosotros para dar consejo? La templanza, la serenidad, la unidad de las fuerzas democráticas es siempre aconsejable. Ahora bien, sobre el terreno hay que apoyar aquello que vayan desarrollando quienes son protagonistas. Uno de los primeros pasos que se anuncia es la presentación en la Asamblea Nacional, incluso la primera medida que anuncia la Mesa de la Unidad Democrática es la presentación en esa nueva Asamblea Nacional, una vez que se constituya en el mes de enero, de una ley de amnistía política. Sin embargo, Nicolás Maduro ha dicho que no va a aceptar esa ley de amnistía política. Esto ya puede ser un primer enfrentamiento importante entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero ¿tú ves pronto una posibilidad de que los presos políticos que hay en Venezuela estén libres, estén en la calle? Hombre, es un objetivo, es el primer objetivo, es recuperar a aquellos que fueron injustamente acusados e injustamente encarcelados. Precisamente por eso, un diputado europeo portugués, Ignacio Faria, y yo misma realizamos la semana pasada una caravana de la libertad que empezó en Lisboa, que siguió por Madrid y puede terminar en Caracas y por toda Europa, que con los intelectuales que vinieron con nosotros montaron un manifiesto, Intelectuales por Venezuela, que han firmado 100 grandes escritores latinoamericanos, y uno de los puntos fundamentales es precisamente ese: instar a la Asamblea Nacional que salga de las urnas a aprobar una ley de amnistía que libere a los presos políticos y permita el regreso a los exiliados. Y lo firmaron gente como Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Rafael Cadena, Rosa Montero, Javier Cercas, algunos de los máximos intelectuales latinoamericanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, españoles. Vamos a ayudar también desde Europa, también desde Latinoamérica, a que ese objetivo, la ley de amnistía, no pueda resistirse a Maduro. Vamos a tener que trabajar muchísimo juntos.
De esa caravana de la libertad te quería hablar ahora, Maite. Hace unos días vimos cómo lo organizabas en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, pero la caravana de la libertad va a seguir trabajando, va a seguir yendo por ciudades importantes del ámbito de la Unión Europea, incluso a Caracas también. Sí, cuando sea necesario. Acabo de hablar precisamente en esta ágora que es el Parlamento Europeo, acabo de hablar con una diputada que tiene una larga experiencia en Italia, porque uno de los lugares donde hay más venezolanos es precisamente en Italia. Creo que es un sitio muy importante para que podamos hacer que esa petición de ley de amnistía se active y tenga muchísima repercusión intelectual, con intelectuales italianos que todavía no han firmado en este manifiesto de intelectuales. Podemos hacer, bueno, modestamente todo lo que podamos para que Maduro no pueda decir no. Es lo que vais a hacer en los próximos meses, entiendo, ¿no? Seguir movilizando, ¿no? La caravana de la libertad, porque esto, como están diciendo también importantes miembros de la oposición en Venezuela, no es más que un punto de inicio, un punto de inflexión, pero que hay que trabajar el cambio en Venezuela, ¿no? Con inteligencia, además. Sí, nosotros haremos esta caravana de la libertad mientras sea necesaria. Cuando nos digan no hacéis falta, pues la clausuraremos, supongo que con una gran fiesta de libertad y de alegría, pero entre tanto yo creo que tenemos un buen instrumento para que políticos, intelectuales, activistas, sociedad civil, gente que defiende derechos humanos tenga un lugar donde pueda expresarse también fuera de Venezuela. Maite, cuando hablas de la caravana intelectual y lo que se pone sobre el tapete en esa caravana intelectual es una gran potencia de intelectuales, de gente de la cultura que está implicada en la libertad en Venezuela. Hay un empobrecimiento cultural importante en Venezuela en los últimos años y sobre eso se incide mucho, además, en esa caravana por la libertad, ¿no? Hay un empobrecimiento, digamos, desde el poder, pero hay también enormes talentos que se han activado, aunque no todos ellos pueden estar ahora en Venezuela. Algunos están exiliados, otros se han marchado porque les asfixiaba el ambiente, precisamente tan poco propicio a la libertad y a la creatividad. Pero los artistas, los intelectuales son muy, muy importantes en procesos convulsos, en procesos difíciles, y aportan siempre algo tan importante a las sociedades. ¿Qué seríamos? Imaginemos. ¿Qué seríamos en nuestras sociedades, en cada uno de nuestros países, si no tuviéramos la aportación de los más grandes, de la cultura o de la literatura? Nos inspiran a todos y nos inspiran también en este caso en favor, pues, de la libertad, porque muchas veces tienen un lenguaje y una manera de explicarnos las cosas que nos hacen ver, que nos dan impulsos éticos, que nos dan impulsos estéticos. Todos hacemos falta, yo creo, cuando hay que recuperar plenamente en una sociedad el proceso de verdad de recuperar la libertad de una forma completa y real, no de mentiras. Maite, en ese proceso de recuperar la libertad en Venezuela, ahora en los análisis posteriores al 6 de diciembre se está, digamos, diseccionando ese resultado de la Mesa de la Unidad Democrática y se dice, bueno, es un voto de castigo a Maduro claramente, al régimen, sobre todo a la presidencia de los últimos años en Venezuela en manos de Nicolás Maduro, pero ese voto de castigo hay que transformarlo ahora en un voto convencido por el cambio, que un voto que se transforme realmente en unas elecciones presidenciales, en un voto por el cambio democrático en Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis? ¿No ha sido realmente un voto todavía demasiado asentado, demasiado convencido? ¿Ha sido un voto más de castigo? Vamos a ver, yo creo que ha sido un grito desesperado por tener libertad y por tener unas condiciones de vida dignas, por no tener que hacer colas para abastecerse de un litro de leche. Eso es algo muy, muy instintivo. Hay un instinto de democracia y hay un instinto de vida digna. Ahora bien, políticamente hay que pensar en que si hay que sacar al país de una situación de terrible caos económico, eso ha de convertirse en algunos puntos clave que los agentes políticos sean capaces de determinar para ver qué es más importante, para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida, para que abandone la desesperación, para que haya menos homicidios, para que haya menos violencia y para que haya unas instituciones mucho más sólidas que permitan, pues, un pluralismo político que es necesario en cualquier situación de sociedades avanzadas en el siglo XXI. Pero es algo
que va a requerir una mirada muy generosa, muy amplia de la realidad y de cada uno de esos agentes políticos. Debemos animarles a que saquen lo mejor de sí mismos. Debemos animarles a que esperen a que las cosas en las que no están tan de acuerdo aparezcan en el panorama político, porque lo primero es que se unan en aquello que es más importante, lo básico, que queden en aquello que es mínimo común denominador. Tienen un reto maravilloso y si lo consiguen serán un ejemplo para todo el mundo en las próximas décadas. Si son capaces de transformar con esa alquimia política de los grandes momentos una transición a una democracia plena y a una economía mucho más digna para los venezolanos, quedarán en la historia de Venezuela, quedarán en la historia de Latinoamérica, quedarán en la historia del mundo. Tienen algo grande que pueden hacer. Pueden llegar a ser algunas de las figuras más relevantes de los próximos años. Podrían llegar a ser reconocidos internacionalmente en las cuestiones de derechos humanos. Es tan bonita la oportunidad que tienen, del mismo modo que es difícil, que ojalá vean esa parte luminosa de lo que son, pueden ser capaces de hacer. Está cambiando, tú como conocedora, Maite, de la realidad latinoamericana. Hubo recientemente también elecciones, esta vez presidenciales, en Argentina hubo también un cambio importante ahí. ¿Está cambiando el signo político que ha dominado una parte importante de Latinoamérica en los últimos años? Yo creo que hay una reacción contra la corrupción del kirchnerismo, contra el empobrecimiento también y las desigualdades terribles que ha generado ese mundo en Argentina, por ejemplo. Sí, hay una reacción porque se contaron mentiras para tapar que había malos gobernantes que además se enriquecían gracias a esas mentiras que contaban. Maite, vamos a hablar, si te parece, unos minutos también de las elecciones que vamos a celebrar en España, elecciones generales en los próximos días. Perteneces desde hace algunos años al partido UPyD, que ahora mismo está siendo realmente muy polémica su situación, porque realmente hay otro partido, Ciudadanos, que de alguna forma se ha comido el terreno que ocupaba UPyD. Y las encuestas ahora mismo a UPyD no le están dando unos resultados demasiado favorables. ¿Cómo ves las expectativas electorales de tu partido para las elecciones del 20 de diciembre? Mire, nosotros en todas las cosas, lo mismo para apoyar a Venezuela que para apoyar la regeneración en España, que la corrupción es también brutal, lo que pasa que es un país que tiene unas condiciones económicas más favorables y que tiene miles, millones de personas que anónimamente sacan el país adelante pese a que están muy mal gobernados. Bien, nosotros nunca hemos pensado en las siguientes elecciones. Nosotros siempre hemos pensado en las siguientes generaciones. Y todo lo que ahora se habla de regeneración en España es gracias a UPyD, porque nosotros hemos utilizado en otros momentos una parte muy importante de nuestro dinero no en hacer propaganda, sino en llevar a los corruptos a los tribunales. Pero eso ha generado que desde hace más de 2 años los grandes poderes que están relacionados con los corruptos hayan querido que nosotros desaparezcamos del mapa político español para que entren otros que hablan de regeneración pero que no la van a practicar con la intensidad y con la firmeza que nosotros queremos que se desarrolle. Así que tenemos que pasar una situación muy difícil, nosotros también, porque hay muchos intereses creados, porque a pesar de tener un expediente limpio, ni una sola cuestión de corrupción, todo lo contrario, hemos llevado a los corruptos a los tribunales, hemos hecho que los ciudadanos españoles recuperen mucho dinero que los bancos les estaban quitando en las cláusulas suelo de sus hipotecas mensuales, y eso que los grandes partidos permitían mirando a otro lado, porque a ellos, que gastaban muchísimo dinero, luego les condonaban los bancos las deudas. Ha habido cosas muy degeneradas en la política española, nosotros lo hemos denunciado, no nos hemos aprovechado para nada del sistema y por eso hay muchos intereses creados y por eso se hacen trampas sobre UPyD. Ahora bien, yo le digo una cosa, ya hemos aportado algo importante a España y queremos seguir aportándolo porque sigue siendo muy necesario. Yo estoy descubriendo malas utilizaciones de fondos europeos prácticamente cada mes y llevándolos a la Oficina Anticorrupción de aquí, del Parlamento Europeo.
Te refieres, Maite, sin citarlo expresamente, pero a la labor de UPyD muy estimable en asuntos, por ejemplo, como el de Bankia, ¿no? Pero dices que hay otros partidos que ese dinero que vosotros habéis gastado en corrupción, en luchar, perdón, contra la corrupción, lo gastan en propaganda. Te refieres claramente a Ciudadanos. ¿No tienes una visión demasiado positiva, por lo que veo, de este partido? Vamos a ver, Ciudadanos, de una manera con muy buena cara y con mucho dulzor, ha hecho competencia desleal a nuestro partido, fomentando el transfugismo. Y eso es algo que en una sociedad plural y democrática es muy poco admisible. Por otra parte, nuestras propuestas, las propuestas que están enunciando estos días, prácticamente todas son las propuestas de UPyD desde su fundación. Digamos que no hay esa parte de reconocimiento cuando alguien utiliza una propuesta política de otro partido. Lo mínimo es decir, esto lo han defendido otro partido y ahora nosotros consideramos que es positivo. No, hay un ocultamiento de todo lo que nosotros, de todo lo que nos ha sido plagiado. No es lo que parece. Digamos que Ciudadanos tiene un aspecto muy bonancible, pero detrás de ello hay unas prácticas que son de lo más antiguo desde el punto de vista de los partidos más tradicionales. ¿No veo que os sentís de alguna forma maltratados por Ciudadanos, estafados de alguna forma, como si estuvieran utilizando vuestro mensaje sin pagar derechos de autor? No, lo que podemos decir es que es un caso de OPA hostil, pero mire usted, si dentro de 2 años pudiéramos decir todas esas ideas que, siendo de UPyD, las han plagiado, se convirtieran en realidad, yo estaría muy contenta, porque lo importante es que los países avancen y que aprendan y que aquello que se ha determinado como positivo se lleve a la práctica. Pero lo que no sabemos todavía es si van a pasar de las palabras a los hechos. Lo que está comprobado es que el valor de retorno de un voto de UPyD es muy grande, porque lo que decimos lo aplicamos, nos esforzamos constantemente. Así que aunque en este momento, con la situación de tanta corrupción, de tanto clientelismo, de tanto capitalismo de amiguetes, es complicado el tener una posición muy preponderante, incluso siendo minoritarios, nosotros somos capaces de hacer grandes cosas y de hacer que quien dice algo lo lleve a cabo. Porque hay mucho interés en hablar y no en hacer. ¿Tú sientes la tentación, por ejemplo, ha habido algún miembro importante de tu partido en los últimos años, como Toni Cantó, que se ha pasado a Ciudadanos, dado que el mensaje es similar? ¿Tú no sientes esa tentación de continuar tu vida política en Ciudadanos? No, por lo que he dicho, yo tengo la garantía de que en UPyD lo que decimos, lo hacemos. Y no tengo la garantía de que un partido que ha sido muy favorecido por el sistema para contrarrestar a Podemos, que sabemos que es un horror, y para poder apuntalar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, sea cual sea quien tenga un mejor resultado electoral, sabiendo que hay una operación exógena para apoyar el crecimiento de Ciudadanos, pues claro, tenemos que ser cautelosos. Lo que pasa que en lo personal yo puedo entender que la situación económica también es difícil en España y que pues los seres humanos pues quieren comer y bueno, pues ven ahí una posibilidad. Yo yo la política la veo de otra manera, muy diferente. Para mí es servicio y vocación pública. Estás siendo muy clara con tus respuestas y la verdad que eso se agradece mucho. Luego también ha habido otros casos significativos, como el de Irene Lozano, por ejemplo, que ha sido diputada en el Congreso de los Diputados por UPyD en los últimos 4 años, que se ha pasado directamente al Partido Socialista, a la lista del Partido Socialista. ¿Cómo valoras esa posición? Pues desde el punto de vista humano lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? La carne es débil y las personas pues tienen que buscarse, algunas de ellas pues tienen una situación muy complicada pues porque no es el mejor momento para volver a la realidad económica cuando no se tiene un puesto asegurado desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista humano, el que alguien entre en pánico, el que alguien quiera que lo que más le importe es seguir en política, da igual cómo o cuándo, es comprensible. Desde un punto de vista político, sin embargo, yo creo que tenemos que tener una aspiración mucho más plena, más pensar en el futuro y en dónde se puede defender mejor las cosas, porque yo lo que he aprendido también en este Parlamento Europeo es que hay gente que habla y no hace.
Y a mí lo que me parece que la clave en el siglo XXI, aparte de ser cooperativos, y nosotros cooperamos con el resto de partidos, yo coopero con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con otros diputados de otros partidos de otros países, sin ningún problema, con respeto. Pero esa es una cuestión y otra cosa es dar el 100%, no conformarnos con decir palabras, ser eficaces, buscar que realmente se solucionen los problemas, no pasear con las palabras por el Parlamento. Pues Maite, vamos a ir terminando. Nosotros en el Venezolano TV España queremos dar tiempo a UPyD y también por el importantísimo trabajo que habéis desarrollado en favor de la libertad en Venezuela, pero ya decía que estamos a muy pocos días de las elecciones generales en España. Vosotros habéis elegido precisamente el lema Más España para vuestra campaña electoral. Por último, me gustaría preguntarte en un último minuto, ¿por qué crees que hay que seguir apostando por UPyD en las próximas elecciones generales? Porque tiene la garantía de la honradez. Tiene la garantía de haber obligado a todo el sistema político español a tener que hablar de regeneración, de transparencia, de luchar contra la corrupción, pero el sistema se resiste. El sistema quiere enmascarar y blanquear con palabras y no hacer lo que hay que hacer. Algo que todos los venezolanos entienden tan fácilmente, estas operaciones de estafa, de enmascaramiento de lo que realmente es importante. Nosotros somos una garantía cierta de que cada voto que se deposita va a ser bien utilizado. No siempre es necesario tener muchos votos, lo que es necesario es tener gente luchadora. Y nosotros somos muy luchadores en la defensa de todas las cuestiones que se refieren a los derechos y libertades de los españoles, de su calidad de vida, de su igualdad y, por supuesto, también de todos nuestros amigos, vecinos y gente querida en Venezuela o en otro lugar del mundo que necesite que nos comprometamos por sus derechos. Pues Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD, muchas gracias por tu tiempo y por este repaso que hemos hecho contigo durante estos minutos a la actualidad de Venezuela y también a las perspectivas y a las próximas elecciones generales en España. Gracias, Maite. A vosotros, un abrazo muy grande. Bueno, pues este ha sido nuestro tiempo de entrevista de hoy, entrevista con Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD, con la que hemos hablado, como han visto, desde el Parlamento Europeo, donde ella se encuentra ahora. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming, www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora volvemos con las noticias. Hasta ahora.